susurros en la penumbra, una presencia desconocida. Sombras que te acechan, escapando de tu vista. Juegos de luces y espectros en la ciudad futurista. Ecos del averno llaman, rompiendo la calma. Sombras parecen gritar, desde más allá vendrán. Una voz femenina avisa de los secretos ocultos, historias que nunca cesan, misterios que vuelven enjutos. Luces de neón parpadean, líneas invisibles se trazan, se escuchan pasos y risas, se va en la amenaza. Ecos del averno llaman, rompiendo la calma. Sombras parecen gritar, desde más allá vendrán. Bienvenidos, queridos amigos del misterio, a un nuevo podcast de Ecos del Averno, el lugar donde lo inexplicable y lo terrorífico cobran vida. Poneros cómodos, ajustad los auriculares, apagad las luces y disfrutad de este apasionante viaje por lo desconocido. Bienvenidos, queridos amigos, a este primer capítulo del año 2026 de Ecos del Averno. Lo primero, evidentemente, desearos un feliz año a todos. Espero que vuestra entrada de año haya sido estupenda, que la hayáis pasado con vuestros familiares y amigos y la estéis disfrutando al máximo. Hoy, en Ecos del Averno, vamos a tocar un tema de crimen, un tema sucedido en España, concretamente en Extremadura, donde vamos a tener además la colaboración de una compañera muy especial. Hablamos de Carla, del Caldero Secreto, que nos va a contar y nos va a relatar todo lo acontecido alrededor de esta triste tragedia que por desgracia quedó sin resolver y donde el culpable no pagó por el delito que había cometido. Espero que os parezca una historia interesante y no os voy a quitar más tiempo. Sin más dilación, queridos acólitos, arrancamos Ecos del Averno. Bienvenidos. ¿Tienes alguna experiencia que contarnos? ¿Has vivido alguna situación inexplicable que quieres compartir? Envíanos un correo a testimonios@ecosdelaverno.com. Podrías ser el protagonista de nuestro próximo programa. Pues nada, aquí tenemos con nosotros, como había dicho en la presentación, a Carla, del Caldero Secreto. Muy buenas noches, Carla. Un placer tenerte. Hola, buenas noches. Un placer estar por aquí. El placer es mío. Y nada, me comentabas que traías un caso, ¿no?, de un crimen que quedó ahí un poco olvidado en el tiempo, que no llegó a resolverse, que es muy interesante, que seguro que a la audiencia le gusta y te dejo a ti desarrollarlo y que nos cuentes un poquito más. Pues mira, el protagonista de este caso es José Damián Vega Díaz, que era un chico de 21 años, estudiante de medicina en Badajoz, que fue asesinado y es un crimen que prescribió. Hubo un sospechoso, pero la investigación fue bastante chapucera. Se conoció como el crimen del Tuno porque este chico pertenecía a la Tuna de la universidad y de hecho fue asesinado justo la noche antes del día que le iban a bautizar como Tuno. Pero bueno, os cuento un poco. Este chico, como os digo, era un chico de 21 años que estudiaba tercero de medicina y bueno, que pertenecía a la Tuna. De hecho, era el guitarrista de esta Tuna.
Y bueno, la mañana del 9 de noviembre de 1985, un jardinero que estaba trabajando en el parque infantil de Badajoz, creo que ahora está al lado, este parque está al lado del auditorio Ricardo Carapeto, cerca del parque de Castelar. Y bueno, pues este hombre se encontró una escena bastante macabra. Debajo de un cedro pues había tierra removida y entre unos setos pues estaba el cuerpo de este joven que llevaba puestos unos vaqueros y una bata blanca de médico. Y bueno, pues este chico era José Damián Vega Díaz. Este chico no era natural de Badajoz, había nacido en Villanueva del Fresno en 1964, pero en esa época vivía con su madre en Badajoz, en la calle Arias Montano, que era muy cerca de donde lo asesinaron. Era pues un chico muy querido tanto en todo su entorno como en la facultad, y además es que tanto los familiares que han hablado después decían que era muy buena persona, muy buen estudiante, y además para su familia pues era la gran esperanza de en aquella época pues tener un médico en la familia. Y José Damián estaba muy ilusionado porque el día 10 de noviembre, en el 85, pues era su bautizo en la Tuna de Medicina, que ahora mismo no sé cómo será el tema de la tuna, pero bueno, en aquellos años parece ser que en algunas facultades pues era como un prestigio. De hecho, la guitarra se encontró unos metros más adelante de donde apareció el cadáver. Vaya. El día 10 de noviembre por la mañana era la prueba del novato, les hacían como una novatada para acceder a la tuna. Eran 6 los jóvenes que se iban a presentar a hacer la prueba y Damián era uno de ellos. El día que empezaban con este ritual, digamos, de bienvenida a la tuna, solo se presentaron 5 chicos, faltaba uno. Y bueno, sí que es verdad que resultó extraño que él no se presentase, pero siguieron adelante. Fue el decano de la universidad el que le avisaron de la prensa, porque realmente tanto el decano de la universidad como la familia de José Damián se enteraron por la prensa, no se enteraron por la policía. Que Y es fue muy el duro decano... también. ¿Cuál, Pobre dime? familia. No, que es muy duro para la Sí, familia enterarte por la prensa de que tu hijo pues está sí, muerto, madre mía. sí, la verdad que sí. Y como os digo, pues fue el decano el que tuvo que salir por megafonía después de que la prensa lo llamase, y él haber corroborado con la policía, tuvo que decir pues que el acto se tenía que suspender porque habían asesinado a José Damián. Y bueno, pues como os decía, la familia se enteró por la prensa, claro, fue un gran impacto. Y empezaron pues un poco con la reconstrucción de la noche anterior, el día 9, la noche del día 9. José Damián había salido pues con los amigos de la universidad y en un punto de la noche se despidió y se fue para casa pues porque quería estar descansado para el día siguiente. Sí que es cierto que años después un familiar dijo que lo había recogido con el coche y lo había dejado cerca de su casa, pero lo dijo a posteriori. Pero es que él no llegó a su casa, lo asesinaron cerca. De primeras se creyó que había sido un crimen pasional por la brutalidad del impacto y porque en la autopsia se reveló que había indicios de una agresión sexual. Se cree que le dieron unas 12 puñaladas en la zona del cuello, corazón y hemitórax. Madre mía. Como os digo, el cuerpo de Damián apareció debajo de un árbol, estaba al final de una rampa, cerca de las gradas del recinto de este parque. El juez y el forense confirmaron eso, que había sido asesinado con un arma blanca y había habido mucho ensañamiento. Por eso lo que os decía, creían que era un crimen pasional porque además, sobre todo en aquella época, se hablaba de crímenes pasionales, los que habían sido muy brutales, pues eso, de tema de puñaladas, como con mucha inquina. Y bueno, cuando el cuerpo se encontró llevaba horas muerto, tenía ya esa rigidez de la muerte. La autopsia confirmó eso, que había sido un crimen de violencia extrema y que, pues eso, unas 12 heridas punzantes en la zona del corazón y hemitórax. Y eso, que que presentaba signos de una agresión de carácter sexual. Esto sí que es cierto que en algunos medios se tapó, lo de la agresión sexual. De hecho, yo lo he escuchado en otros podcasts y no hablaban de esto, pero en algunos de los periódicos que salió la noticia sí que lo comentaban.
No había indicios ni de robo ni de ajuste de cuentas, que además el tema del ajuste de cuentas se descartó porque el perfil de este chico no encajaba dentro del mundo delictivo, no tenía antecedentes ni se movía en círculos pues, de tema drogas y demás que pudiesen llevar a una muerte violenta. En lo que es la escena del crimen había muy pocas pistas, pero una de ellas sí que parecía que iba a ser la que ayudase a resolver el crimen. Y es que debajo de una de las uñas de Damián encontraron un pelo. Claro, estamos hablando del año 85. Era una época en la que no había ni cámaras de seguridad y bueno, las pruebas de ADN no son pues como las de ahora. Entonces ese pelo se convirtió en la gran esperanza para que el caso se pudiese resolver. La policía científica lo envió a Madrid para hacer un análisis morfológico y mientras tanto pues la Policía Judicial de Badajoz empezaba a reconstruir las últimas horas de vida de este chico. Sobre todo se centraban en intentar saber si habría quedado con alguien o si alguien lo podría estar esperando. No sacaron nada, pero sí que hubo un principal sospechoso, que era un médico que ejercía la medicina en Badajoz en aquellos años. Fue llamado a declarar y su nombre quedó en los sumarios, pero nunca trascendió. Se tapó muchísimo a este hombre. Y eso que el estudio del ADN del pelo que encontraron debajo de la uña de este chico arrojaba más de un 90% de coincidencia morfológica. O sea que claramente todo apuntaba a este médico. Claro, para la familia y para el abogado era un indicio súper fuerte de que podría haber sido esta persona. Pero el juez consideró que esa prueba no había sido suficiente. Y en 1987, el juzgado de instrucción número 1 decidió archivar el caso y no procesar al médico. Lo único que se sabe de este hombre es que se marchó a Cataluña y como legalmente no había sido ni condenado ni hubo juicio, pues siguió ejerciendo la medicina en Cataluña, pues lejos de Badajoz. Y como os digo, no trascendió nunca su nombre, se le tapó muchísimo. Claro, algo que indignó a la familia, porque es que el ADN de ese pelo es que superaba el 90% de las coincidencias. Sí. Era Está mucho. claro que algo olía mal ahí. Sí. Y relacionado también, José Damián era estudiante de medicina, este era médico, fue el principal sospechoso. Y bueno, pues como quitaron del medio al principal sospechoso, pues la familia empezó pues una lucha porque claro, no querían que el caso quedase en un cajón y que no fuese más recordado. Y más con lo que tenemos en España de que los crímenes a los X años prescriben, que de hecho es lo que pasó con este caso. En el año 1990, el abogado Leopoldo López Cazenave asumió el caso y este abogado denunció graves deficiencias en la investigación inicial, porque fue una chapuza, el levantamiento del cadáver y todo. Habían retirado hojas del cuerpo con las manos, sin guantes, y luego las habían vuelto a colocar. La escena había sido contaminada de 1000 maneras, o sea, no utilizaron protección de nada. Obviamente en una escena del crimen tienes que ir con guantes e intentar que todo sea lo más impoluto posible. Pues aquí lo hicieron mismamente con las manos, sin guantes ni nada. Y la única prueba biológica que era la clave, que era este pelo, no se custodió como era obligatorio. Entonces, este abogado pidió que ese famoso pelo que se había encontrado en las uñas de Damián se sometiera a otro análisis de ADN en la Escuela de Medicina Legal de la Complutense de Madrid. Le costó muchísimo a este abogado que se llevase a trámite. Tuvo que insistir muchísimo al juzgado. Bueno, pues cuando llegó la respuesta fue ya brutal, porque el laboratorio tuvo que admitir que la muestra se había destruido al realizar el primer estudio. Por tanto, la única prueba que podía valer, lo único, que es que era solo un pelo, que era lo único que podía llevar a que se resolviese el crimen, lo habían destruido para siempre. Se cree que por eso eran tan reticentes a que se volviese a analizar, porque claro, la prueba estaba destruida. Sí. Que Claro, es sospechoso también, porque, Claro, hombre, haces un análisis, pero normalmente no destruye las pruebas, ¿no? Porque Claro, tampoco tiene sí. mucha lógica.
Claro, es que ese es el problema, que no se entiende el por qué desde el laboratorio destruyeron esa prueba. Pues así fue. Por eso se mostraban tan reticentes a volver a hacer ese análisis, porque no fueron claros desde un principio. Entonces, llegados a este punto, la familia Vega Díaz pidió la exhumación de los restos del cuerpo para ver si se encontraba algo más. El cuerpo de este chico estaba en el cementerio de Alconchel. Claro, la familia pedía realizar una nueva autopsia porque habían pasado ya unos años y había técnicas más modernas. Pues de entrada la fiscalía se opuso. Pero claro, tras el conflicto con el laboratorio, pues el juzgado decidió en 2003 y 2004 acceder a la exhumación. Mirad el tiempo que había pasado. El crimen se cometió en 1985. Sí, sí, sí. Bueno, pues se llevó a cabo la exhumación y la nueva autopsia quedó al cargo del forense Juan Manuel Reverte, que debía revisar pues, los restos óseos y buscar otros indicios. Pues si quedaba algún resto biológico, más cabellos, bueno, cualquier detalle, por mínimo que fuese, que valiese para poder resolver el crimen. Ya era pues la última esperanza que tenía la familia, porque como os digo, los crímenes en este país prescriben. Y nada, no encontraron nada. No apareció ninguna prueba definitiva. De hecho, la familia y el abogado contrataron otra investigación privada, pero no había nada. La única prueba que podría servir era el pelo y se destruyó en el laboratorio. Madre mía. Pues entonces el crimen de José Damián está dentro de la lista de crímenes impunes en Badajoz y en España, que también hay unos cuantos. Lo peor, que había un sospechoso bastante claro, que es lo que más le duele a la familia. Sobre todo porque hubo cosas que se hicieron mal en la investigación y el cómo se tapó a este médico y además que se le permitió seguir ejerciendo la medicina. Sí, sí, sí. Es que hay muchas incógnitas aquí. Lo Sí, primero, una que me llama a mí la atención también, es porque este familiar lo recogió la noche del supuesto crimen sí. y no lo dijo hasta años después. Ya eso Sí, creo que suena fueron como unos 5 o 6 años después del a crimen. lo No es mejor, lógico tampoco. claro, por miedo a que cayera la sospecha sobre él. Vete a saber lo que pasa por la Imagino cabeza. que sí. También es verdad que yo creo que en aquella época el tema de la agresión sexual, a lo mejor para que no pensasen que él, no sé, luego lo que te digo, el levantamiento del cadáver y todo fue bastante chapucero. Luego, otra cosa que además a mí me parece realmente hasta cruel, que la familia se enterase por la prensa. Sí, sí, eso es horrible. O sea, no me ¿Vale? quiero poner en la situación de nadie que tenga que pasar Claro, por es eso, que porque de hecho también al decano de la universidad lo avisó la prensa, tuvo que ser el que se pusiese en contacto con la policía para poder suspender este acto de la tuna diciendo, oye, José Damián falta, pues porque lo han asesinado. Pero, y sí, sí. luego, pues sobre todo la chapuza del laboratorio de destruir una prueba. Pues A mí sí. eso ya es que me parece... Y es que parece ser, por lo que cuentas de este caso, que ese Mm, médico, pues, debería ser alguien más o menos conocido y poderoso también, ¿no? sí, yo creo que sí, por cómo se tapó, porque su nombre nunca trascendió, nada, lo único que trascendió fue que después de pasar toda la investigación, marchó para Cataluña, pero siguió ejerciendo la medicina. Que es Y sospechoso también, porque si fuera inocente no tendría que haberse ido. Pero bueno, quitando claro, esto, sí, es muy inquietante cuando hay un 90% de compatibilidad con los restos de ADN que se encontraron en una claro, víctima y mm, siendo él sospechoso, se pasara por alto y el juez dijera que no tenía nada que ver o no lo tuviera en cuenta, ¿no? claro, eso es lo que creo yo, y luego el destruir la prueba. Y el no ser claros desde el principio, porque cuando el abogado y la familia solicitaron años después, con las técnicas modernas, volver a analizar ese pelo, primero fueron poniéndoles barreras para no reconocer que había sido un fallo, una negligencia más bien, digamos, de haber destruido una prueba crucial en un caso de asesinato. Es que es un perfil también muy extraño porque, como tú has dicho, era una persona tranquila, era un chico normal, ¿no? Que no Y fumaba ni sí, consumía drogas.
No, además eso, era un chico muy estudiante, se Ujú. investigó pues todo su entorno por si pudiese haber sido un ajuste de cuentas, no estaba relacionado en temas de delincuencia, ni de drogas, ni de nada, era un chico normal, tranquilo, estudioso, que además estaba súper contento con entrar a la Tuna y ya te digo, no tenía nada que dijeses, bueno, puede haber estado metido en alguna cosa y que fuese por esto, nada. Y luego, pues, entra también lo del tema de la agresión sexual. En unos sitios se dice que sí, y en otros podcasts y demás no se habla de esta agresión sexual. Entonces, son cosas un poco raras. Luego, además, es un crimen que tampoco se conoce mucho, Ujú. porque hay otros crímenes en España que han prescrito, como el, caso de Débora Fernández en Vigo o el de Seila Barreiro aquí en Asturias, que se han hablado mucho más, se han tratado mucho más. Este caso no, y eso que la familia, aún a día de hoy, de vez en cuando a la prensa local siguen llamando y siguen hablando para que el caso, aunque esté prescrito, que no se olvide. Y de hecho, un familiar de José Damián hace unos años en la prensa de allí local dijo que la familia estaba segura de que había alguien en Badajoz que sabía mucho y que callaba, y pedían que, por favor, aunque el crimen estuviese prescrito, que se sepa, porque al final, como todas las familias de las víctimas, pues quieren justicia. Sí, sí, está claro Que que es la cierto que ya, familia contenta no puede estar, no solo claro, por la chapucería de Mortadelo y Filemón que hicieron levantando el claro, cadáver, que ya de por sí, pues cuando es tu fallecido o cuando es cualquier sí, fallecido, pero quiero decir, cuando te toca personalmente, pues ver que hacen esas chapuzas con algo claro. que es Y sobre tu hijo, que lo acaban de matar y que están contaminando la escena sin ningún rubor, pues ya es malo, claro, pero es que luego que tapen al principal supuesto sospechoso del crimen, sí, que se pierda o se elimine a propósito la única prueba incriminatoria. Es que todo parece demasiada casualidad o sí, demasiada chapuza para ser real, ¿no? sí, yo, esto es mi opinión personal, creo que quien estaba detrás era alguien gordo, alguien con poder. Porque es que no se explica tampoco siquiera que quitasen las hojas con la mano sin ponerse los guantes, que es casi que de primero de CSI, No, no, está ¿sabes? claro que esa chapuza ya para empezar no tiene mucho sentido. Mm, Entonces, claro, se es que hablaba de hay un médico, ¿no? Dices tú, y el sí, un chaval médico de este. Badajoz, que ejercía en Badajoz. Claro, pero el chaval este encima estudiaba en la Facultad de Medicina, ¿no? A lo Y mejor estaba en tercero de carrera. podría haber alguna conexión o alguna, vamos, que se Yo podían creo haber que conocido. sí, yo creo que sí, que estaba en ese entorno. Y de hecho es un entorno que se investigó también a los amigos, conocidos, compañeros de clase. Porque además es que era un chico que llevaba una vida súper tranquila de, pues, de estudiante, de la Tuna, y ya, o sea, no tenía malos hábitos, Sí, que no ni era tenía mala malos persona. amigos, solía estar con su novia, o sea que era un chico tranquilo. Sí, sí, sí. No Puede era una ser, persona problemática, que bueno, hay gente, pues, que se puede mover en entornos un poco más turbios y que entonces, pues bueno, puede haber un ajuste de cuentas, una agresión, pero no era el caso de José Damián. Era un chico muy tranquilo y muy estudiante, que además sus propios familiares decían que era la esperanza de la familia, de jolín, el tener un médico en la familia, que siempre, sobre todo en aquella época, daba ahí como un prestigio, ¿sabes? sí, sí, sí. Y la verdad Y es y que es una luego pena, una vida tan joven con tanto futuro por sí, delante, truncada por algún indeseable que encima pues no pagó quedó y libre. sigue libre. O a saber si Sí, hoy día, porque ha pasado bastante tiempo, pero bueno, tampoco sí. es tan lejano, ¿no? De Claro, es que 1985. fíjate, son casi 40 años, un crimen que ya está prescrito y que la familia, pues, realmente lo que quiere es que quien sepa algo, que hable. El crimen ya está prescrito, no va a pasar nada, pero por lo menos en la familia tener justicia. Yo creo que ya es difícil, después de Sí, 40 años que nadie haya yo creo hablado, que sí, que ya pues no. a estas alturas vayan a decir algo que ya no hayan Claro, dicho. me llama la atención que, del sospechoso, que además, ya te digo, con un 90% de ADN, compatible con el pelo que se encontró en la uña de José Damián, así como de otros casos, sí que ha salido nombre y apellidos del sospechoso. Por ejemplo, en el caso de Seila Barreiro, a mí me pilla porque está aquí en Asturias, del principal sospechoso,
se saben nombre y apellidos y se sabe dónde vive. Pero en este caso solo se sabía que era médico en Badajoz, no se dio ningún dato más. Y luego que se marchó a Cataluña, ¿Y cuál pero es tu opinión, tu teoría sobre lo que pasó con José Damián? yo creo, sabiendo el tema de la agresión sexual, yo creo que es alguien del entorno de la Universidad de Medicina de Badajoz, que quizás que pudiesen tener una relación o una persona, pues, que igual estaba enamorada de él, lo que fuese, que se encontraron en ese parque, bien porque lo estaba esperando, porque lo venía siguiendo, hubo una discusión y lo atacó, y además con saña. Yo creo que se conocían por esa saña que hubo de más de 12 cuchilladas, y además eso, en el cuello, en el pecho, o sea, muy certeras, más la agresión sexual. Yo creo que era alguien que conocía y creo que está en ese entorno de la medicina de Badajoz de aquellos años. Ujú. O sea que Y yo sí no que creo que piensas que fue algo fortuito, estar no, en yo el sí sitio que menos creo indicado. que fue un crimen pasional. Pero es curioso, ¿no? Porque el chaval, pues eso, de las amistades que tenía eran normales, tenía novia además. Aquí lo que Sí, está claro, porque sí que un mes antes de lo que le pasó al pobre chaval, a José Damián, también sí, hubo un asesinato por allí de un tabernero, de Luis Arroyo, sí. pero directamente ya no relacionaron ambos, ¿no? Porque el No, modus operandi era diferente y era demás. diferente, sí. También en aquella época, bueno, pues la época de finales de los 80 y demás, había mucho, pues, tema de la droga, bueno, pues asesinatos y, bueno, un poco como de mucha delincuencia, pero tampoco estaba relacionado por lo que te digo, porque José Damián no estaba metido ni en tema de drogas, ni en tema de delincuencia, ni nada. Yo creo que fue un crimen pasional, Tiene toda la quizás pinta, porque él rechazase a su asesino. tiene toda la pinta. Yo Yo creo que era alguien, pues, que quería algo más con él. Quizás también es que en aquella época el tema de la homosexualidad y demás, pues, que no estaba vista como se ve ahora. está claro. Entonces, yo me voy más por ahí, por el tema pasional. A ver, yo mi teoría, sin ser un experto en el caso, Sí, sí que es verdad que evidentemente tuvo que ser por lo que parece, ¿no? Porque es muy curioso todo. Alguien que lo conocía, alguien del entorno. sí, No sé si, evidentemente, alguien poderoso, no creo que fuera algún compañero ni amigo, porque está sí, claro que después de todo lo que hemos visto y tú has contado de la desaparición de pruebas, de ocultar los datos del sí, sospechoso, de ignorar un 90% de coincidencia en el ADN, pues sí, supuestamente hay alguien que tenía mano ahí. Hablamos de un médico, que a lo mejor era un médico, pues en aquella época los médicos tenían dinero, tenían sí, influencias, conocían a jueces, se movían en entornos también sí, altos. Y lo que está claro aquí es que seguramente y supuestamente, sin evidentemente ofrecer certezas ni evidencias, porque no tenemos la certeza de lo que pasó allí y sí. creo que nunca se sabrá, puede No, ser que ese médico pues tuviera una actitud más que sexual hacia él, que sí, él no fue correspondida, como tú has dicho, y acabó en esa sí, agresión que se le fue de las manos y acabó con la muerte del pobre chaval. Y luego se encargó de mover sí, los hilos para quitarse de en medio lo antes posible. Eso es lo que a mí, sí, según toda la descripción que has hecho y lo que sí, se sabe, pues me cuadra. sí, yo creo que sí, yo voy al tema del crimen pasional. Ujú. Y luego eso, el tema, pues lo de la chapuza en el levantamiento del cadáver, lo de las pruebas. Sí que es verdad que, bueno, en aquella época, yo además que soy de un pueblo pequeño, el médico, el veterinario y el juez eran los que movían todos los hilos. Eran gente de muchísimo poder. Y yo creo que ahí sí que se movieron hilos para que este caso no se resolviese. Yo creo que había alguien gordo, alguien de renombre detrás de este caso. Sí, sí, un doctor, por ejemplo, tenía influencia Sí, política, porque claro, al final el doctor ve a todo el pueblo, ¿no? En sitios además pequeños que no hay, pues claro, como es Madrid, por ejemplo. No es que sí, Badajoz sea pequeño, pero evidentemente no es Madrid, no es Barcelona. claro, Pues un médico al final trata con casi todo el mundo, además tiene un poder sí, adquisitivo más alto que el resto de la gente en esa época claro, sobre todo, y se mueven en círculos pues con gente de arriba. Entonces sí que es posible que de alguna sí, manera taparan a este individuo
supuestamente Sí, sospechoso y al final pues se saliera con la suya, para desgracia de esta pobre familia que tuvo que enterrar a su hijo sí. con 21 años. Claro, sí, yo sí que creo que fue eso y además, bueno, pues la destrucción de la prueba, que es que no entra en cabeza de nadie destruir la única prueba de un crimen. Es que un Toda fallo es casualidad, o sea, es mala suerte. Dos Sí, casualidad, pero cuando son tres, cuatro, cinco, ya no es claro, casualidad ni mala suerte. Ahí hay evidentemente algún interés oculto claro. en Y que nada luego, salga a la luz. y luego la lucha del abogado para conseguir la prueba de ADN, que al final se lo iban denegando hasta que tuvieron que reconocer que se había destruido la prueba en laboratorio. Luego, la familia pidiéndole a la fiscalía el poder exhumar el cuerpo y lo que tardaron en darles el permiso para poder exhumar el cuerpo. Al final es su hijo. ¿Quién eres tú para mandar sobre el cadáver de mi hijo, sabes? Yo Sobre creo que todo hay un cuando no es un capricho tampoco, que la familia lo claro, está solicitando, pues porque le arrebataron a su hijo hace muchos años claro. y nada se sabe de ello y quieren hacer justicia. Además, Claro, y por el miedo de muchas familias de crímenes, el miedo de que pasen estos años y el crimen prescriba, porque además, yo es que, por ejemplo, lo de que los crímenes prescriban no lo entiendo. no, yo tampoco lo veo justo. Es que si tú has cometido Claro, un crimen, da igual que sea ahora que dentro de 30 años, como te tienes que pillen pagar tienes que por ello. pagar, evidentemente. Claro, si, por ejemplo, mañana mismo se conociese quién fue el asesino de José Damián, no le pasaría nada porque el crimen está prescrito y no es justo, ni para José Damián, que ya no está, ni para su familia, que lleva casi 40 años luchando pidiendo justicia. Pues no, Y la verdad es que no lo es. como fue una chapuza todo y no hubo más pruebas, ni más pistas, ni más nada, no se reabrió el caso, porque, por ejemplo, ahora están con el caso de Elena Giovanni, que parece que se va a resolver, pero como han ido saliendo cosas, se ha Ujú. ido aumentando el tiempo, entonces no ha llegado a prescribir. Pero hay otros casos, pues como el de Débora Fernández, Sheila de Barreiro, aquí en Asturias, y otros muchos casos, pues han prescrito y no se ha hecho justicia, y sus asesinos siguen libres por ahí como si nada. Pues sí, es una pena y me temo que por desgracia no va a ser el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ni muchos más casos que por influencia, poder, intereses, Sí, yo pues creo que muchos casos de aquellas épocas no se resolvieron porque quien estaba detrás era gente de mucho poder. bueno, de aquellas y de estas, Sí, porque también, también. hay un asesinato muy famoso en Sevilla donde se dice que alguna implicada era hija de Sí, concejales de un partido y que por eso se está sí, ocultando las sí, cosas. O sea que siempre que haya política, dinero, influencia o poder en un crimen, sí, pues ahí se está la tapa. complicación, claro. Sí, sí, sí. Hay muchos crímenes que es que no te explicas. Y sobre todo la chapuza en la ya no solo en la investigación, si es que ya se empezó con el levantamiento del cadáver. Es una pena. Lo que está claro es que la justicia no es igual para todos. No, para nada, para Pero nada. bueno, Y muchos casos que no se conocen. El caso de José Damián es conocido, pero entre comillas, porque hay casos que tienen mucha repercusión, que se hablan mucho y otros de los que apenas se sabe nada. Yo en el canal tengo algún caso, por ejemplo, la desaparición de Josué Monge en ujú, Sevilla, que se cree que fue un crimen de violencia vicaria porque lo mató el padre, que también está desaparecido, y la madre hace un par de años en una entrevista dijo que es que había otros casos de desapariciones de menores, que habrían telediarios, que salían en portadas y demás, y que el caso de su hijo es que apenas se hablaba de ello. Y sí es claro. verdad. Hay Sí, casos sí, sí. muy, Hay muy casos sonados. que a lo mejor también por la influencia o por... Ya sabes Sí, que en ámbitos poderosos, sobre todo hablando de política, por ejemplo, sí, pues hay veces que interesa remover mierda de un caso porque les influye positivamente a uno o a otros claro. y se hace más hincapié, pero cuando es alguien, un Sí, pobre, inocente, pero totalmente desconocido, un caso que a nadie beneficia, pues por desgracia sí, suele pasar que son víctimas de segunda y acaban desahuciados y en el olvido, ¿no? Como es en este sí, caso un poco menos, pero bueno, tampoco se conoce mucho, como tú dices, sí. y en otros muchos más que algunos ni siquiera serán recordados ni conoceremos jamás.
Claro, sí, sí, desde luego. Yo que sigo mucho todo el tema del true crime, hay casos que dices, madre mía, yo por ejemplo, que vivo en Cantabria, entre Cantabria y Asturias, hay casos que cuando te pones a indagar mucho dices, madre mía, ¿y este caso cómo es que no lo conocía si fue tan brutal? Sí, he Y visto que has también, tocado crímenes de allí poco conocidos, como el de sí, Lierno o el de Ubiarco, sí, que el son crimen de muy... Silió, para mí en Cantabria yo creo que el crimen de Silió fue de los más atroces, porque la víctima tenía 16 años y por lo macabro que fue el crimen. Ujú. El crimen de Liermo, que pues años después, 10 años después, el crimen de Puerto Urraco lo compararían con el de Liermo por las víctimas y por cómo fue. Y sí, son casos que realmente tampoco son tan conocidos, porque el crimen de Liermo fue brutal. Y no te creas que es tan conocido como, por ejemplo, el de Puerto Urraco. Claro, Si eso es tú lo dices curioso, Puerto ¿no? Que tú Urraco, dices, eso es Puerto Urraco y claro, todo el mundo relaciona y, hostia, sí, el crimen de Puerto Urraco, la que se lió allí. Pero el de claro. Liermo yo creo que de 100 personas lo conoce uno. Sí, 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 el de Liermo no fue. Y ya te digo, hace poco también hice el caso de Gomesende, que es aquí en Galicia, en Ujú. Meira. También fue un crimen múltiple y muy poco conocido también, incluso gente de la zona que no lo conocía, y eso que el asesino escribió un libro y todo, contando su versión. Y sí, lo que te digo, también yo creo que entra mucho la prensa. Hay casos que son más golosos, digámoslo así, para la prensa. Entonces, bueno, el crimen de Puerto Urraco, pues fue brutal, pero Mm. es que ha habido otros asesinatos, pues como el de Liermo, el de Gomesende, que han sido tanto o más que el de Puerto Urraco y no son tan conocidos. Y pasa con desapariciones y con todo. Ahí tú a veces te pones a mirar desapariciones y dices, madre mía, esto, todo lo extraño que hay alrededor y no se ha hablado nunca, no ha salido en televisión. Y hay otras desapariciones que han estado meses y meses y meses en prime time. Que Sí, también es verdad que creo que muchas veces la prensa, ciertos programas, hacen mucha saña de algunos casos. sí, bueno, ahora el Lo- sensacionalismo, pues Claro, parece que está al auge, ¿no? Ahí en la sí, ola sí. y o- parece que es más importante ser sensacionalista que ser un poco delicado y riguroso. Pero bueno, sí, el mundo sí, está yo creo cambiando. que a veces también entorpecen un poco las investigaciones policiales. Pero bueno, lo que te decía, hay casos de los que se habla mucho, de los que se sabe mucho, y hay otros que al final quedan en el olvido y no. Dentro del true crime, los crímenes antiguos sí que quizás me llaman un poco más la atención, porque sí que es verdad que en aquella época las investigaciones algunas veces eran muy chapuceras. Y luego, pues eso, tema de gente de poder y demás, Sí, sí, que bueno, de hecho hay crímenes que están vetados y que mucha gente que ha incidido en esos temas ha acabado, incluso gente con podcast pequeños, les han sí, destrozado vivos. Uno que todos conocemos de unas niñas por la zona de sí, Valencia, ese cualquiera se sí. atreve a meter mano ahí, porque No, vamos, está imposible. Y maldito, es que acaban contigo en 2 días. claro, sí, sí, sí. Bueno, Pepe Navarro es el Sí, vivo bueno, ejemplo. que Yo era era poderoso pequeña, en esa época, además tenía mucha claro, influencia en la televisión y no, sí, vamos, fue un pestañeo, ¿eh? sí. Y luego, por ejemplo, y aunque yo era pequeña, yo me acuerdo con mi padre, que ya mi padre desde siempre siguió mucho este caso y la forma en que la prensa lo trató, cómo trataron a las familias, los llevaban un poco como a ovejas, perdidos. Yo vi el documental de Netflix, que aunque bueno, hay a mí cosas con las que no estoy muy de acuerdo, pero es que veías imágenes que decías, madre mía, han llevado a las familias como si fuese un circo. Sí. Luego, a ver, es un caso que también en el tema del true crime está súper trallado. Y yo creo que ya no beneficia a nada porque a veces también escuchas auténticas barbaridades. Sí, bueno, como todo lo súper expandido, Sí, ¿no? Todo lo supermediático, al sí, final, cuanto más gente esté hablando sin y mucha gente, por sí, desgracia, sin tener conocimiento del tema, pues al final ahí no, se pero lían y se va a cosas sí, raras. Pero sí que es verdad que me temo, por desgracia,
que nunca vamos a saber lo que pasó realmente ahí y que tampoco No, creo que sea muy parecido a la versión oficial que se ha dado, ni de coña. claro. No, yo no estoy de acuerdo con la versión oficial. Yo leí, de hecho, hace ya años el libro que escribió, ay, no me sale ahora el nombre, que iba siempre con el padre de Miriam. Sí, el abogado este. Sí, ay, el blanco, no me acuerdo ahora. Sí, no, Y José Blanco, José, José no, Blanco, creo que sí, sí. sí, ahora mismo se me ha ido el nombre. Y claro, ves cosas que dices: "Madre mía", también fue una chapuza el cómo se recogieron los cuerpos, todo. Y luego sí que es verdad que, por ejemplo, con este crimen se taparon otros, por ejemplo, el de las niñas, la desaparición de las niñas de Aguilar de Campoo, que Ujú. desaparecieron en Reynosa, en Cantabria, fue muy eclipsado también con este otro caso. Es una desaparición que se cree que hay un crimen detrás, por, pues bueno, por las últimas cosas que han salido después, y en aquella época todo se centró en el crimen de Alcácer y hubo otros casos que coincidieron, como el de Gloria Martínez, por ejemplo, que quedaron como en el olvido. Sí, claro, ahí teníamos el foco mediático totalmente Claro, centrado, hubo mucho tiempo en el que también fue sí, muy impactante, ¿no? sí. Hombre, fue brutal. Yo creo Claro. que dentro de la crónica negra de España fue de los crímenes más brutales, Sí, sí, sí. porque eran Entonces, unas claro, niñas al final. no, eran unas niñas y sufrieron Sí, algo inhumano que sí. no La se verdad puede ni que explicar. la maldad humana, y yo ahora que empecé con el canal, hay algunos crímenes que yo hay algunos que los hago que no entro mucho en detalles porque digo: "Madre mía, pero ¿cómo puede ser el ser humano tan cruel?". Con niños y Sí, sí. sobre todo con niños, que es como que te impacta mucho más. Claro, claro. Con niños Pero vamos, te despierta la fibra, ¿no? La fibra sensible. sí, Pero bueno, cualquier crimen, independientemente que con niños, pues evidentemente el dolor es sí, la sensación de sí, tristeza y de pena y es mayor, no, pero es que hay crímenes que, como tú dices, son sí, auténticas salvajadas de gente que no se puede llamar ser humano claro. porque Y no luego, tienen pues ninguna humanidad. claro, y crímenes que quedan en el olvido. Yo empecé en el canal hablando de un crimen que se cometió en mi pueblo, que era una señora que la llamaban la cubicha, y yo me acuerdo porque yo trabajaba en una peluquería y las señoras mayores a veces hablaban de ella. Pues bueno, pues porque en aquella época de los 70 ya era muy extravagante vistiendo, porque la daba igual lo que pensasen de ella. Y también se cree que la mató el novio, porque además también hubo ensañamiento, pero como él estaba muy bien relacionado en la ciudad de Santander, se tapó Ujú. y no le llevaron a declarar, pero nada, cuando estaba, vamos, porque además es que se sabía que la maltrataba, porque contaba una de las sobrinas que llegó una vez a darla tal paliza que la dejó el cuerpo morado Madre mía. y se tapó, pues porque él estaba muy bien relacionado, pues con las altas esferas de Santander ciudad. Y es un crimen también que quedó, que Que allí en prescribió Santander también. está José Antonio Rodríguez, que era el Mataviejas, que fue un asesino en Sí, serie además, también. que Sí, tengo vaya historia. un vídeo dedicado a ese caso que también fue brutal. Sí, sí, ese fue ya asesino en serie de todas, vamos, Y, de de los hecho, de los primeros asesinos en serie de España, ujú. Sí, sí, y que sí. además se tardó un tiempo en relacionar porque las muertes parecían naturales. Claro, como eran ancianas, Sí, sí, pues sí. hasta que ya no empezaron a ver que era como muy igual todo y muy en la misma zona de la ciudad. Claro, y ahí Así que lo peor es la historia más macabra es ganarte la mm, confianza, ¿no? Aparentar ser sí, amable y querer ayudar de gente tan vulnerable como son personas mayores, ¿no? sí. Sí, Y porque para se después aprovechaban, acabar con su vida, es que es horrendo ya. sí. Y luego el llevarse, entre comillas, un souvenir, porque siempre se llevaba algo como trofeo, siempre se llevaba alguna cosa de la casa de las víctimas. Y creen que no salieron todos los casos que habían sido, porque como eran señoras muy mayores, pues algunas directamente las enterraron como muerte natural y no se miró más. Se cree que tuvo más víctimas. Seguramente, seguramente. Y luego en Santander ciudad está el crimen de Reina Victoria, que también no sé si ha prescrito ya, pero poco le queda, el de Natividad Garayo, que Ujú. también volvía, creo que fue por Puerto Chico,
después de una boda. También la dieron infinidad de puñaladas. Ha sido, de hecho, dentro de lo que es Santander, de los crímenes más atroces, y está sin resolver tampoco, porque además es que dentro de la investigación, por lo visto, no tienen nada de lo que tirar. Ni testigos, ni ADN, ni nada. Claro, es que lo que pone los pelos de punta, ¿no?, de todo esto, del true crime o de Sí. es que a veces pues hay una motivación, Mm. incluso de gente cercana o de gente que tú no conoces, pero a ti sí te conoce, que es lo preocupante. Pero otras veces es que es simplemente que estás en el lugar indicado, en el momento menos indicado, y Sí, sin comértelo ni bebértelo, se te aparece un desquiciado, un psicópata y acaba con tu sí. vida. Sí, de hecho, eso yo creo, por lo que he leído del caso de Natividad Garayo, que algo así tuvo que haber, porque creo recordar que ella llevaba poco dinero, 20 euros o así, pero no la robaron tampoco. Claro. Entonces, bueno, una persona, además es una, aunque descendía de Cantabria y tenía familia aquí y había venido a una boda, ella era profesora en Madrid, o sea, no es que viviese en la ciudad de Santander y que pudiese tener algún enemigo o algo, o sea, debió de ser un ataque fortuito. Y Madre y mía. ya te digo, en la época, digamos, moderna, en Santander, yo creo que ha sido el crimen más atroz, porque además hubo muchísimo ensañamiento. Sí, sí, sí. Y sí que es verdad que, bueno, lo que es Cantabria es una provincia que tampoco tiene muchos crímenes, no tiene un índice de criminalidad tan alto como en otras provincias, pero sí que es cierto que los crímenes que hay son brutales, Sí, sí, porque, la como te digo, brutalidad es tremenda, sí, ¿eh? Para lo sí, que hay. sí, sí, sí. Yo ya te digo, el crimen de Silio para mí fue el más fuerte, porque al final era una chiquilla de 16 años y fue atroz. Yo conté una parte en el vídeo, hay otra parte que, bueno, pero eso ya no son fuentes oficiales. Hay otra fuente que decía, pues, que el crimen no era exactamente por las fuentes oficiales, sino por otros rumores del pueblo, unas cosas que esta chica había visto. Bueno, pero luego está el de Silió, el crimen de Liermo, el de Ubiarco, el de San Román de la Llanilla, que, pues, en estos 2 últimos, pues, los asesinos arrojaron los cuerpos al mar y el mar los devolvió. Entonces, sí que se cometen pocos crímenes, pero ostras, los que se cometen son impactantes. Sí que lo son, sí. Sí. Bueno, hablando de tu trabajo, ¿no? Un poquito, Ujú. que es el Caldero Secreto. Estás, por Sí, ejemplo, en Instagram, estás en YouTube, estás en sí, TikTok. Cuéntanos sí. un poquito para que la gente, los oyentes de Ecos del Averno, te puedan conocer un poquito más y a quien le interese, pues evidentemente, porque yo lo recomiendo. La verdad es que Sí, lo haces muy ameno, ¿no? Exponer los sí, casos de forma breve pero bien explicados y yo mm, recomiendo a mis oyentes que se pasen a visitarte, a conocerte un poco pero mejor sí, que te presentes tú misma, ¿no? sí. Pues mira, yo empecé además hace poquito, yo creo que 2 3 meses, porque a mí siempre, aparte que siempre me ha atraído mucho el tema del true crime, sucesos paranormales, fantasmas, espíritus, y me gustaba mucho, pues, narrar y siempre me dicen cuando vamos a algún viaje o algo, que siempre digo: "Mira, en este sitio pasó esto", y tal. Y un día fuimos a visitar el pueblo de Brañavara, que es donde vivió la última Brusia de Asturias, y hice un caso para otro perfil que tengo, porque soy tarotista y, bueno, pues es dedicado al tarot. Hice un Mm. vídeo contando la historia de esta mujer. Y, me empezaron a decir: qué bien narras, ¿por qué no haces un canal de True Crime y para contar estas cosas?". Y entonces me animé. Y, pues, el siguiente vídeo que subí fue en el cementerio de Mieres del Camín, pues, contando un poco la historia de un crimen y de un fantasma en el cementerio. Y así, pues, bueno, me fui animando, estoy intentando poco a poco mejorar y, bueno, pues sí que cuento, pues, crímenes reales, hablo también de poltergeist y sucesos así que a mí la verdad que me encantan. Todas Sí, esas sí. cosas me encantan. Y bueno, Tenemos pues aficiones intentando comunes. sí, intentando mejorar un poco porque, como has visto, soy un poco negada para el tema de las tecnologías. Bueno, pero todo tiene solución. Si aquí, como se Pero suele decir, menos la muerte, ¿no? sí, Todo tiene solución. efectivamente. Y además es que, me gusta, siempre me ha gustado mucho el tema del true crime, de las investigaciones, todo, y luego porque, siempre siento muchísima empatía
hacia las familias de las víctimas. Y porque siempre he consumido muchísimos podcasts y demás de True Crime. Y al final dije, pues bueno, doy el paso. Lo tengo más, no tanto como un trabajo, sino bueno, pues como algo que me gusta hacer y algo que me gusta Sí, compartir. un hobby, ¿no? Y además como Sí. comunicas tan bien, que la verdad es que lo tengo que decir, me gusta tu estilo de Gracias. comunicación, Mm. pues lo haces muy ameno y sobre todo pues explicas muy bien los temas. Yo creo que, como digo, animo a los oyentes a que se pasen y te busquen por El Caldero Secreto, que yo creo que lo van a disfrutar, sobre todo la gente que tenga más afición al true crime o bueno, también tocas algo de Mm. paranormal, como has dicho, ya tocaremos algo Sí. aquí algún día. ¿Hay algún caso que hayas estudiado, ¿no? Cuando estás mirando que te haya quitado un poco el sueño o que te haya afectado directamente alguna vez? Pues me tocó mucho un caso que además no es de España, es de Estados Unidos. De hecho, creo que está uno de los capítulos en HBO, que fue el caso de Daniel Laplante, que era un chico que estuvo viviendo dentro de las paredes de una casa atemorizando a 2 niñas que acababan de perder a su madre. Y yo ese caso, vi muchos documentales y demás, y es que me puso los pelos de punta el pánico con el que hablaban esas 2 chiquillas. Y todo fue, pues, porque habían perdido a su madre y estas chicas, pues bueno, se dedicaron a hacer sesiones de espiritismo y demás para intentar contactar con su madre. Pues bueno, dentro de la tragedia, pues yo entiendo a las niñas, vaya. Y la hija mayor, pues había conocido a este chico y ella pues le había contado todo esto. Este chaval, que venía de tener una infancia un poco dura y estaba trastornadísimo, pues no se le ocurrió otra cosa que meterse en las cámaras de aire de la casa y atemorizaba a las chiquillas. Y encima siempre lo hacía cuando el padre no estaba. Entonces daba golpes por las paredes, les hacía pintadas. El padre no las creía y encima las pilló un día haciendo una sesión y las mandó a terapia. Hasta que un día la cosa en casa se puso dura de verdad, con pintadas, golpes y tal, y las niñas fueron a casa del vecino y llamó al padre. Y cuando el padre llegó, se encontró al muchacho este con el vestido de novia de la mujer, con un hacha en la mano. Madre mía, qué locura, ¿eh? Y, La y mente es que, humana que... sí, y Uf, es que no fue solo esto, es que a este chico lo metieron en un reformatorio porque tenía 17 años y cuando salió volvió a las andadas. Se metió en una casa donde vivía un matrimonio con 2 niños pequeños y los mató, menos al marido, los mató a todos, a la mujer y a los 2 niños pequeños. buah, es que Y la reinserción a veces no funciona. yo creo que en ciertos casos, y más habiendo trastornos mentales, creo que no es un peligro para los demás y un peligro incluso para ellos mismos. Y a mí ese caso sí que me impactó mucho. Luego hay otro caso que no es muy conocido dentro del tema paranormal en España, que es el de la Casa del Miedo de Rayán, que es aquí en Asturias. Y, ostras, ese caso cuando lo empiezas a documentarte y demás, tela. Pues Yo mira, hice ese puede ser interesante para un futuro programa. Si quieres, como Sí, esta es tu casa, cuando quieras me genial. avisas y lo desarrollamos, que además toca paranormal, que también pega mucho con nosotros. Y oye, Mm, puede estar interesante sí. de De ver. ese caso, del caso de Ryan, hice el especial Halloween, pero hay muchas cosas, o sea, da para mucho Sí, rato sí, para que tiene hablar. bastante chicha, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, tengo una amiga que vive en el pueblo de abajo, en Moreda, y bueno, pues sí que me decía que la gente tuvo mucho miedo con ese caso en aquella época. Estamos hablando de 1917, claro. Sí, 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 claro, eran otros Y tiempos. sí, 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 pero bueno, un caso que no se conoció tanto como, por ejemplo, el expediente Vallecas o a Casa do Demo en Galicia, pero ostras, fue un caso heavy porque además se prolongó muchísimos años. Uy, pues ese va a estar bien verlo y desarrollarlo y Y seguro que a los oyentes les encanta, porque sí, mezcla, vamos, pues eso, ¿no? Un poco de, supongo que tiene un poco de true crime y aparte, pues el tema paranormal. sí, no tanto como True Crime, pero jo, sí que tiene cosas que dices, vamos, la Guardia Civil estuvo acojonadita con este caso.
Suena muy interesante. Yo no Sí, lo conozco, ¿eh? La verdad, por pues eso. a Tú has mí dicho que no era tan conocido, yo no lo conozco, pero estoy deseando no, hacerlo y se más hizo de tu un mano. poquito más conocido hace unos años, pues bueno, por el programa de Iker Jiménez, pero no es tan conocido y de hecho hay mucha gente en Asturias que tampoco lo conoce. Yo estuve hace un par de meses en la casa, que ahora es una cuadra, Sí. y bueno, sí que tiene ahí algo de misterio. Además es un pueblo muy ¿Notaste chiquito, tiene algún 4 habi aura especial o algún, no aura, sino esa sensación que muchas veces cuando vas a un sitio de estos con algo de tragedia, sí, notas el ambiente como cargado, una sensación así de un poco de desasosiego? sí, en este sitio no tanto, porque yo aparte de hacer urbex y tal, en este sitio no tanto, pero, ves la casa y te vienen a la mente todo lo que allí pasó y es como, me la compraría, me vendría a vivir aquí. Pero sí, es un caso súper interesante. Y yo además eso, hago urbex y sí que he conocido otros sitios donde han pasado cosas, por ejemplo, a mí en Valladolid, el sanatorio de Boecillo, en Viana de Cega. Sí, he estado, he estado. Yo también Buf, salgo, yo llevo unos 10 años, 9, mm, 10, que antes sobre todo, ahora un poquito menos, pero antes todos los fines de semana he salido, he ido a más de sí, ciento y pico sitios. He estado en Boecillo, en sí, Viana de Cega, la verdad es que es impresionante, ¿no? Esa arquitectura ya sí, un poco destrozada, pero bueno, ese esqueleto ahí sí, sí, y es curioso, ¿no? sí. Yo además con el de Boecillo, porque ahí sí que puedo decir que es mi sitio favorito, he ido muchas veces y eso que me pilla un poquillo a desmano. El año pasado fui y en la cuenta de TikTok que dedico al tema del tarot, pregunté si había alguien que hubiese estado allí, si me pudiese contar algo, y contacté con un chico que fue uno de los chicos discapacitados que estuvo allí interno. Ujú. Y es para llorar, todo lo que les hicieron a estos niños y todo lo que hay detrás de esas paredes. No, y O aparte sea, que también allí hubo, un enterramiento de una chica que te acuerdas que no sé si sí, habrás oído Leticia de Branto. efectivamente, que fue asesinada Sí, por otro psicópata y la enterró sí, junto a la el violador piscina del o cerca. ascensor. Sí, efectivamente. Sí. Sí, yo en el tema de Boecillo, lo que es, cuando fue sanatorio para tuberculosos, creo que no tanto, porque bueno, sí que es verdad que esos sitios pues tienen ese halo de muerte, porque bueno, hay gente que además en aquella época esas enfermedades, pues allí los abandonaban las familias, pero lo que se hizo con los niños discapacitados, además, cuando te lo cuenta alguien en primera persona, gente que dices: "Ostras, súper vulnerables", y las cosas que allí pasaban y las cosas que les hicieron, yo la noche que este chico además estuvimos como hasta las 5 de la mañana hablando por mensaje privado y Ujú. daban ganas de llorar lo que este chico contaba. Y sí que es cierto que este chico me contó que hubo, pues creo que era una periodista que Sí, quiso investigar y sacar a la luz todo lo que allí había pasado y la dieron un toque desde, pues, altos cargos para decirle que parase. como siempre, ¿no? Sí, pero tiene mucho ese sanatorio, tiene muchísimo detrás. Sí, sí. Tiene yo tengo 2 fotos que se ven ahí formas humanoides y bueno, sí que hemos ido con sensores y todo, y sí que hay ciertas zonas que ponen los pelos de punta. Sí, 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 sí. Yo me acuerdo una vez que fui y en la planta de Sí, arriba, que creo que es donde sí. está además la capilla grande, gigantesca, ¿no? Con el techo súper Sí, alto que hay. Pues en una de las habitaciones de la derecha, según subes las escaleras, había una vela encendida. sí, O sea, que alguien había estado por allí, pero una vela sí, un poco rara. Pero bueno, también, ahora no sé, pero antes suele ir bastante gente, algunos a investigar, otros sí, a dar el cante allí, a romper sí. cosas. Es una Sí, pena. de hecho, querían tirarlo porque salió hace unos años una foto de unos niños subidos en el tejado. Claro, es muy peligroso. Entonces, pues me imagino que antes de que pase una tragedia, como ha pasado en el de Aguas de Burgasot, creo que es, Sí, que se sí, ha la matado a de un iWare de chico. Busot. Ujú. Sí, pues porque cayó, debió de pisar mal y cayó. Pero bueno, yo siempre digo que a estos sitios hay que ir con respeto y Con mucho cuidado. también, Yo me y pero acuerdo de oír, porque la gente también es muy sí, mala, yo me acuerdo de oír que en el Cortijo Jurado sí,
habían puesto, donde había un agujero en el suelo que tenía una caída de la leche, habían puesto Sí, como un papel o un de este que te tapaba para sí, que no te fijaras y te fueras por ahí pegar. O sea que, por muy seguro que mm, estés cuando vas a un sitio, siempre, sobre todo de estos, que están sí, abandonados y están un poco destrozados, hay que tener cuidado sí. porque ya no solo por lo que ves, sino por lo que no puedes ver y está Por ahí. Claro, sí, sí. Yo siempre digo eso, de entrada con respeto, o sea, a mí lo del tema de vandalizarlo y demás me parece horroroso. A mí además los sitios antiguos me encantan, pero hay que ir con cuidado. Yo he estado el fin de semana pasado en el occidente de Asturias, viendo, lo que fue un antiguo convento de monjas que luego se convirtió en un asilo para monjas y curas retirados. Impresiona mucho, bueno, pues porque están las camas y demás. No está vandalizado, pero las inclemencias del tiempo, pues lo han destrozado. Y hombre, tú ves cómo están las escaleras de la parte superior y dices: "Es que no subo porque me mato". Sí, sí, Y claro. entonces creo que también hay que tener un poco de decir, hay que pensar un poco con la cabeza porque puede haber una tragedia, claro. Está claro que son sitios peligrosos. Sí. Este sitio sí que tiene también hay un halo de misterio. Yo no sé si es porque están las camas o no sé, es como que, yo sí que me llevé un pequeño susto porque se cerró una puerta de golpe que hacía mucho viento y no me lo esperaba. Sí, 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 esos son los que te Eh, sobresaltan. sí, sí, porque no me lo esperaba. Estaba con las fotos y eso y no, pero vamos, que sí, yo es que además el tema paranormal es que me encanta. Sí, sí, a mí también, ¿eh? Yo desde Mm, siempre, desde pequeñito ya, aunque era más cagoncete, pero sí que me gustaba, ¿no? Era como un mm, masoquismo ahí. Me daba más sí, miedecillo, pero estaba con los libros, que tenía mi madre una colección que se llamaba La Enciclopedia del Más Allá o algo así, que eran negros, sí, y yo me los empapaba y luego no, luego ya lo estoy disfrutando. Ahora no, la verdad es que miedo es difícil que tenga, he ido a muchos claro. sitios y estoy súper acostumbrado ya. Pero bueno, Mm, es también muy esquivo. La gente se cree que vas a algún sitio y vas a encontrar 20.000 apariciones o que se claro, mueve algo, pero no es así. El misterio es sí, súper esquivo. Tienes que hacer 20.000 horas para encontrar. Sí que puedes a lo mejor captar alguna psicofonía, pero sí. para tener algo realmente grande o relativo a la historia del lugar, mucha experimentación, mucho tiempo, Sí, muchas horas, mucho equipo y mucha yo paciencia y mucho dinero que te gastas, claro. sí, sí, sí. Sí, yo, a ver, hay gente que piensa, porque a mí me ha pasado a veces de ir a algún sitio y decir: "Ah, es que yo no he notado nada, es que no tal, es que esto no es como en la tele, esto no vas a llegar y el primer día van a estar ahí esperándote", ¿sabes? Pero bueno, yo sobre todo sí que lo primero con respeto, yo creo que además a los muertos hay que respetarles muchísimo Mm, está y claro. y y el no vandalizar. A mí me da muchísima pena que estos sitios, y además sitios donde hubo mucho sufrimiento, se los vandalice. A mí eso me da Que muchísima pena. además es, por desgracia, lo habitual. Sí, sí, sí. Sí, A a mí me mí da eso mucho ya me coraje da también. A muchísima mí me da muchísimo sí, coraje porque es una pena, pero es que sitio conocido, sitio que está destrozado ya. Es claro, sí, imposible encontrar algo decente que sea claro, conocido. Luego tienes que irte sí, a buscar por ahí cosas que estén perdidas en mitad de la nada. claro. Sí, aquí, por ejemplo, en Cantabria está el Isla Pedrosa. Sí, el sanatorio de Sí, Pedrosa. Ahí estaba yo por fuera, pero no he llegado a sí. entrar. Yo he entrado solo al que está en la parte de adelante, pero solo a la Ujú. parte de atrás, porque también entre las inclemencias del tiempo Sí, está y bastante jodidillo. lo que lo han vandalizado, pues es que dices: "Es que no puedo subir a la parte de arriba porque me mato". Pero también la historia de Isla Pedrosa es muy dura. Sí, sí, claro. Ya es las primeras prácticas que les hacían a los marineros de romperles el costillar sin sedación y sin nada, claro, morían de infecciones y de dolores extremos. Y Isla Pedrosa tiene una historia muy dura detrás. Ahora creo que ya ha habido gente que ha sido multada por verlos allí. Cuenta que al lado está pues el centro de Isla Pedrosa y hay gente interna, claro, y creo recordar que también hay un centro de menores, entonces pues tampoco es de plato de buen gusto para los internos estar viendo gente por allí, ¿sabes? Ujú. Yo quiero ir, que no está en Cantabria, pero está cerca, a la pirámide de los italianos, Ah, sí. Ostras, la que historia también es dura. es muy dura. Además, hay tumbas, ¿no? Que era para coger los cadáveres de soldados italianos caídos en la Sí, batalla del Puerto del Escudo.
pero Sí, creo que he oído, no sé si será verdad, creo que se lo oía además a Iker, que la iban a tirar o que decía él que qué necesidad hay de cargarse un monumento así. claro, Entonces, antes de que, por si acaso, antes de que se la carguen, me sí, me gustaría visitarla. claro. Yo he estado varias veces, además es ahí la zona limítrofe entre Cantabria y Y Burgos, Burgos. y no fue tanto, bueno, los cuerpos ya no están, se los llevaron, creo que eran 12 generales los que estaban enterrados, se los llevaron, pero bueno, sí que impresiona cuando entras. Lo de tirarlo, pues ya sabes, entran temas políticos que al final, bueno, pues la historia es historia y a ver, para mí de lo del cuando se hizo la pirámide de los italianos, creo que lo más duro fue, los familiares italianos que vinieron a las tumbas en el Puerto del Escudo tuvieron un accidente de autobús, se mataron y decía la gente del lugar de aquella época que es que fue muy duro ver cómo bajaban ríos de sangre del Puerto del Escudo. Además, el Puerto del Escudo tiene tela. Sí, 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 sí. Es que Y fueron 3 días y 3 noches de gente muriendo allí. sí, 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 fue espantoso. Por lo que dicen las crónicas de la época, fue espantoso. De hecho, hay una ruta que yo la hice, que es la de Santander Misterioso, que la hace Fran Renedo Carrandi, que es Ujú. escritor, investigador, tiene libros buenísimos y como guía es brutal y cuenta la historia y además con todo lujo de detalles y muy bien explicado, porque además él se dedica a ello. Ujú. Y luego tiene también lo del enigma Garabandal, que para quien no haya oído hablar de Garabandal, yo como buena cántabra lo tengo que contar, pues está San Sebastián de Garabandal, que también es un sitio. Yo estoy todavía en investigación para poder hacer el vídeo, porque pasaron muchas cosas Yo estoy con una sensación extraña cuando fui allí. a Garabandal. Sí, porque es un pueblo precioso, evidentemente, eso Sí, sí. Madre mía, la carretera para llegar. Pero es como muy extraño, ¿no? Como muy cerrado. Hay mucha gente de fuera, sí, mucho extranjero que será por, bueno, pues es como es tan religioso por el tema de apariciones y sí, demás. También hay como parroquias de estas de extranjeros y sí, claro, y sí, nosotros llegamos y la gente te miraba ahí como si viera un fantasma. Yo sí, cuando estuve por allí y veía a todo el mundo como sorprendido, digo: "Joder, no debe venir mucha gente aquí", o sí, entonces había como un ambiente, muchísima una gente. atmósfera un poco extraña cuando fui yo, yo qué Sí, sé, ya a estas alturas, ¿no? En el sí, 2020 y algo, que vayas a un sitio y parece que están ahí. Pero bueno, no, la verdad es que sí, luego subí a donde está lo de la aparición de la Virgen sí, y está muy bonito de ver, es un sitio precioso además, sí, y tiene y algo. no, O sea, es de estos pueblos que tú los ves sí. y ya dices: "Tiene algo". Sí. A ver, yo mi teoría, pero bueno, eso no sé si es porque soy conspiranoica o qué, yo realmente creo que a las niñas las pasó algo. Yo creo que fue un ovni, no tanto la Virgen y el Arcángel, pero hay opiniones de todo tipo. Sí que es cierto que la Iglesia no lo ha reconocido Sí, y los garabandalistas pues realmente son una congregación, creo que se dice, pero no pertenecen a la Iglesia. Pero sí que es verdad que, jolín, nosotros cuando hicimos la ruta esta de Garabandal misterioso, o al enigma Garabandal, creo que era también con ujú. Fran Renedo Carrandi. Ostras, claro, él te lo va contando con tanto detalle y demás, y impresiona. Nosotros el día que fuimos llovía y hacía malísimo, y A en mí la me ca pasó igual, igual, pero además que sí, llovía y subiendo, como era todo piedra, tenías que ir con sí, cuidado o bajando para no darte la leche, porque es sí, empinado para subir, ¿eh? sí, 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 la zona del Vía Crucis tela, y luego llegas arriba lloviendo y haciendo malísimo, pues te encuentras gente de rodillas en el suelo rezando, gente enferma, sitios de rayos que dices, me parece un poco peligroso llenar los árboles de velas en un sitio de rayos, Sí. pero sí que tiene algo el pueblo. Yo sí que es verdad que la primera vez que subí, que era pues más chavala, subí con mi amiga Julia y yo pues sí que tengo una estética un poco gótica, digamos, más los tatuajes y eso, y yo no lo conocía y cuando llegamos también hacía un día que daban restos de nieve. Y según nos bajamos del coche hubo una señora mayor que estuvo siguiéndonos por el pueblo tocando una campana. ¿Ves? Te digo Y yo e que esa impresión rara de cuando fui, no, y yo sabía que el único no podría haber sido. sí, no, 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 yo creo que pasa mucho. Y eso que hay muchísima gente. Ahora ya hay hasta una food truck allí de perritos calientes, hamburguesas y eso.
pero sí viene muchísima gente de Estados Unidos. Claro, Conchita, que digamos que de las niñas fue la principal, está en Estados Unidos. Una cosa que a mí me resultó muy interesante en la ruta que hicimos fue que de las niñas, la mujer, una de ellas que vive aquí en Avilés, dijo que ellas cuando hizo el 60 aniversario, dijo que ellas nunca dijeron que habían visto a la Virgen, que les habían pasado cosas, pero que fue interpretación del párroco. Ujú. Ostras, y a mí eso me Sí, dejó un poco hombre, como, uff, es cuanto menos curioso, claro. ¿no? Pero bueno, los vídeos, además esos vídeos en blanco y negro de aquella época y tal, jo, yo he estado mirando, documentándome y eso, y desde luego que algo pasó. Sí, está claro El que que yo creo que fue un ovni, porque además está al lado Peña Sagra y bueno, pues sí que es una zona preciosa, pero a mí sí, me sí. pega más tema ovni. Buen sitio ese para hacer una alerta ovni, ¿eh? Sí, ostras, sí. De hecho, bueno, en Cantabria ha habido siempre temas de avistamientos. Allí por Los Tojos es buen sitio también para Sí, alerta ovni. sí, y eso que mi padre, pues siendo un crío, estando jugando al fútbol, vieron un ovni también siendo pequeños. Había Ujú. gente que lo negaba, pero por ejemplo mi padre siempre lo ha mantenido, el que él vio un ovni. Y de Sí, hecho salió en aquella época en la prensa, te hablo pues que igual era el 79 o así. sí. Yo me acuerdo también que por esa fecha, 80, 81 a lo mejor, no sé. Pues Mm, hubo un avistamiento ovni en Jaén, creo que fue, que se puso cerca del sí, castillo, estuvo un rato parado y también creo que salió en prensa. sí, sí, O sea, que sí que por esa época, sobre todo por los 70, 80, hubo cosillas, ¿eh? sí, Bueno, sí, sí. aparte de casos como el de Manises, etcétera. Mm, Pero es curioso. Pero bueno, sí que la zona de Cantabria tiene puntos, ¿no? Como Los Tojos, como Garabandal, etcétera, que sí, son perfectos para esto, ¿no? sí, la verdad que sí. Yo a la gente sí que les recomiendo que si van a venir a Cantabria, que se den una vuelta por Garabandal, sean creyentes o no, Mm. porque es un sitio que tiene algo. Sí, No sé sí, decir el qué, lo pero tiene, tiene algo. lo tiene. Tiene una tienda de artículos religiosos con una normativa para poder entrar. Yo no cumplo ni uno como para azafata de vuelo, pero es interesante el pueblo. Y luego toda la historia y todo que hay detrás, porque mismamente gente que lo vivió lo dicen, que algo pasaba, que no sabían qué, pero que algo pasaba. Sí. Está claro que Y si coinciden que pueden hacer esta ruta de rutas misteriosas de Garabandal, a mí me pareció magnífico, porque claro, ves muchas cosas que no han salido en otros sitios y es muy interesante. sí que lo es, sí. Así que, y luego, pues lo que os digo, Fran Renedo Carrandi, que es un escritor y es un investigador y es que hace una labor y el Enigma Garabandal, desde luego que es, vamos, yo lo recomiendo a la gente. Mm. Y además que es una tierra que me encanta, Cantabria, aparte de que mi pareja es Y, de allí y suelo estar mucho mira, por allí. O sea que me conozco, me he y estado por todos los sitios bonitos, he estado en Liérganes, he estado en Bárcena sí, Mayor, he estado en Carmona, que está de camino justo a Garabandal, además. sí. Es un pueblo precioso también, bueno, Santillana del Lierganes, Mar, que es claro, precioso, es un pueblo supermedieval, y o al sea lado que de Santillana está Ubiarco, donde sí, ahí he estado yo, además, sí, cogimos un alojamiento, que es un pueblo chiquitín, ¿no? sí, Y luego bajas un poquito y está la playa esta que es preciosa, sí. que Sí, no me donde acuerdo cómo la se verdad llama. que el sitio donde se cometió el crimen de Ubiarco para mí es de los puntos más bonitos de Cantabria. Sí, la De verdad es hecho, la escritora María Oruña, el libro de Puerto Escondido, está que ujú. ambientado en el crimen de Ubiarco. La verdad es Y que es una sí, tierra mágica y muy bonita. sí. La verdad que sí, es pequeñita, pero tiene sus cosas. En Liérganes también está la leyenda del hombre pez, que también es Sí, interesante. ujú, Ah, efectivamente. sí. Pequeñita pero infinita, ¿no? Como dice. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Y cada vez más, porque cada vez están haciendo más cosas para atraer turismo. Sí, bueno, ya yo creo que no hace falta que haga más, porque ya es antes era más tranquilo, pero ahora cualquiera va allí en Sí, temporada. ahora es Está muy petadísimo. claro, no tiene tanta infraestructura para mucho turismo, no No, ahora está es preparada para ello.
ahora es imposible. En unos años ha pasado a que esté Sí, eso saturadísimo. Es que no hay sí, manera. Pero bueno, sí, sí. es las modas, ¿no? Antes todo el mundo se iba al sur, ahora se va al Claro. norte. Yo creo que es que en el sur, en verano, el calor aprieta mucho y entonces la gente se viene al norte, que hay Sí, días que también hace mucho calor, pero se hace más llevadero. sí, sí, totalmente. Es otra temperatura, otro mundo. Sí, sí, sí. Bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar por hoy. La verdad es que Perfecto. ha estado muy bien. Hemos tenido ese Sí, caso tan interesante, por desgracia olvidado, ¿no? Esas víctimas sí, anónimas, o no tan anónimas, pero sí que no sí, han que dan recibido miedo. la justicia que merecen. Sí, Y quedamos pendientes porque tenemos que tocar el caso que hemos dicho y ese va a estar bien, seguro sí. que le va a Ese encantar. caso da para mucho, el caso de Sí, Ryan. sí, efectivamente. Y nada, por lo dicho a mis oyentes, pues eso, pasaros por ella, por el Caldero Secreto, echarle un ojo, vais a disfrutar los vídeos. Y bueno, la tendremos, como te he dicho, es tu casa también, cuando quieras, aquí las puertas Sí, están abiertas y seguiremos tocando algún caso que seguro que a la audiencia le va a gustar. seguro, estoy segura que sí. Ya os digo que el caso de Ryan, si a la gente le gusta el tema paranormal, les va a encantar. Muy bien. Pues esperemos que disfruten de ello y nada, agradecerte que hayas venido, que hayas estado aquí en Ecos del Averno. Espero que hayas estado cómoda y a gusto. Encantadísima. Para mí también ha sido un placer y nada, nos emplazamos a un próximo podcast en el que desarrollaremos ese caso y tendremos otra charlita por aquí, ¿vale? Vale, genial. Pues nada, Carla, Pues un nada, abrazo. un abrazo. Igualmente. Adiós. Y hasta aquí llegamos con el capítulo, con el programa de hoy de Ecos del Averno. Espero que lo hayáis disfrutado y por supuesto disfrutad lo que queda de fiestas. Espero que hayáis sido todos y todas muy buenos y buenas y tengáis muchos regalitos para Reyes. Que paséis una excelente semana, amigos. Recordad, como siempre os digo, estar en alerta y no dejéis de mirar hacia atrás. Nos vemos, nos escuchamos en una semana, como siempre, aquí, en vuestro Averno favorito. Bye bye. En la noche fría y oscura, donde el miedo cobra vida, susurros en la penumbra, la presencia es conocida. Sombras que te acechan, escapando de tu vista, juegos de luces y espectros en la ciudad futurista. Ecos del Averno llaman, rompiendo la calma. Calma, calma. Sombras parecen gritar, desde el más allá vendrán. Una voz femenina avisa de los secretos ocultos, historias que nunca cesan, misterios que vuelven ocultos. Luces de neón parpadean, líneas invisibles se trazan, se escuchan pasos libres, se valiente la amenaza. Ecos del Averno llaman, rompiendo la calma. Calma, calma. Sombras parecen gritar, desde el más allá vendrán. Juntos.